Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de adoración, de búsqueda del Señor. Y hoy quiero invitarte a buscar la presencia del Señor, a que ahí en tu casa cierres los ojos y adoremos juntos al único Dios, al único Señor que es nuestro Dios y amado Padre, a Jesucristo nuestro Salvador. Sí, te invito a decirle al Señor: aquí estoy, me rindo, Señor. Me rindo completamente a ti. Me rindo, Señor, a tus pies, Señor. Y en esta mañana, en este día, Señor, yo quiero, Señor, ser adoración a ti. Señor, me entrego. Te entrego mis manos, te entrego mi ser, Señor, para que tú me uses en este día. Señor, aquí estoy rendido ante ti, Señor. En tu nombre, Jesucristo. Amén, amén, amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te por todo lo que hiciste, por todo lo que haces
que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás. Por todo lo que hiciste y todo lo que harás. Sí, Señor. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Con manos vacías vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor.
servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. 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 Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de compartir este tiempo con ustedes, este tiempo de culto. Sí, es un privilegio poder estar juntos y poder tener este momento de adoración delante del Señor, donde el nombre del Señor es levantado entre nosotros. Esto, aunque no parece algo normal y natural, es algo importante y algo especial. El nombre del Señor debe ser alabado, debe ser adorado. Y la iglesia está haciendo esto en medio del mundo, en medio de la tierra. Y es una tarea muy importante. La iglesia hoy invoca el nombre del Señor Jesucristo en este tiempo, nosotros en particular aquí en Lules. Y esto es algo que el Señor ve con buenos ojos. Porque a pesar de que la Escritura dice claramente que nosotros no somos del mundo, sí nos identificamos como parte de este mundo en relación a las personas, somos como ellos. E invocamos el nombre del Señor como personas, como seres humanos que han tenido la oportunidad de descubrir al Señor verdaderamente, que han tenido la oportunidad de conocerle y que entienden que el nombre del Señor debe ser adorado por todo ser viviente. Y aunque muchos descrean de Él y lo desprecien o lo rechacen, nosotros que hemos entendido esto, seguimos llevando adelante esta tarea. La tarea de la iglesia hoy sostiene incluso este tiempo para que todavía la misericordia de Dios siga siendo una oportunidad para la gente. Y esto es importante, Si la iglesia no estuviera en medio del mundo, el mundo sería destruido por la ira de Dios. Pero la iglesia está aquí y mientras seguimos adorando al Señor y mientras seguimos haciendo esta tarea, el Señor derrama tiempos de misericordia para que muchos más entren y cuando se complete el número de los creyentes, el Señor va a traer, sí, ese día final. Así que sigamos haciendo esta tarea de adorar al Señor porque Él merece ser adorado y porque es lo que el Señor nos ha pedido, ¿no? Nos ha encomendado. No solo la adoración en el culto, aunque estamos hablando de esto, sino también esa adoración que tiene que ver con dar testimonio de nuestro Señor, de hablar de Él, de bendecir su nombre frente a las personas que no le conocen, de darle a Él todo poder y toda autoridad en toda situación en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Así que no te pierdas la oportunidad de adorar al Señor junto a la iglesia. Y pensando en esto, bueno, vamos a hacerlo también a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través de aquello que apartamos para el Señor. El Señor es bueno y el Señor entre nosotros hace cosas grandes y maravillosas y por eso queremos reconocerlo como proveedor y como aquel que nos va a sostener en tiempos de dificultad. Evidentemente, ¿no? Vienen tiempos difíciles, parece que salimos de unos
de unos tiempos duros y nos metemos en otros tiempos duros y difíciles. Pero allí el Señor está, el Señor nos sostiene y el Señor va a hacer que podamos superar todo límite con mucha gracia. Amén. Así que adoremos al Señor. Padre, gracias Señor, por haber provisto todo lo necesario hasta el día de hoy. Hoy te reconocemos nuestro Dios generoso, maravilloso, el Dios que nos ha dado con mucha liberalidad. Gracias, Señor, porque nos has, Señor, privilegiado en medio de la creación. Nos pusiste por sobre las obras de tus manos. Y, Señor, cada día nos sigues dando para que administremos lo que es tuyo. Señor, nada de lo que tenemos nos pertenece, sino que te pertenece a ti. Y entendiendo esto y siendo agradecidos, hoy traemos nuestros diezmos y ofrendas, confiando en que tú vas a seguir dando provisión a cada uno de los hogares de tus hijos, aquellos que confían en ti, aquellos que esperan en ti, porque así lo has prometido. Gracias, Señor. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el sacrificio, Señor, de Cristo, porque también en respuesta a esa provisión de vida eterna, nosotros ofrendamos y diezmamos. En el nombre de Cristo Jesús, sé bendecido y adorado siempre en medio de nosotros, Señor. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Hermanos, recuerden que todo lo que la iglesia hace, lo hace en respuesta a la cruz y al sacrificio de nuestro Señor en esa cruz. Iba a decir, en esa cruenta cruz, y se me mezclaron las palabras. En esa cruz dura, en esa cruz amarga que Él tuvo que enfrentar para salvarnos. Y lo que hoy hacemos tiene que ver con haber entendido lo que recibimos del Señor. Nuestra adoración tiene que ver con la cruz. Nuestras ofrendas tienen que ver con la cruz. Nuestra devoción tiene que ver con la cruz. Incluso la unidad que desarrollamos unos con otros. El trato que le damos al hermano también tiene que ver con la cruz. Recuerden que el Señor ponía un ejemplo, y te digo esto porque me parece importante recordarlo. El Señor ponía un ejemplo de una persona que debía mucho dinero a su patrón. Y fue y le dijo, Señor, no le puedo pagar, pero tenga paciencia, yo voy a completar el pago. Con el tiempo, si usted me espera, lo voy a hacer. Y el patrón, el amo de esa persona, le perdonó la deuda. Le dijo, mira, no me debes nada. Ese hombre salió de allí y se encontró con un consiervo, con otro que era igual a él y que le debía unas monedas. Y también ese consiervo le pidió paciencia, pero este hombrecito, como dicen aquí en Tucumán, no quiso tener paciencia, sino que lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes porque ese dinero es mío. Y de todo esto se enteró el amo y le desagradó la actitud de su siervo, que había sido perdonado de una deuda enorme, pero que no quiso perdonar. Y el Señor nos ponía este ejemplo, dándonos a entender que nosotros somos los que hemos sido perdonados de una deuda enorme, y ese perdón lo hemos recibido en la cruz, y por tanto la buena relación que le damos a las personas que nos rodean, el perdón y el amor, el cariño, es una respuesta a lo que hemos recibido, y lo hemos recibido de la cruz del Señor. Así que, pensando en esto, cambia las actitudes que has tenido hasta hoy con aquellos que te deben o con aquellos que vos sentís no se merecen tu amor y tu cariño, porque en realidad no haces nada por ellos, lo haces por el Señor, que te ha dado abundantemente mucha gracia, mucho perdón y mucho amor. Amén. Así que miremos a Cristo para hacer todas las cosas en la vida. Bueno, vamos ahora sí a la palabra del Señor. Sí, estamos leyendo el libro de Hechos, capítulo 15, vamos a leer hoy, a partir del versículo 7 y vamos a leer hasta el 21. Es una lectura un poquito larga, pero en realidad tiene que ver con lo que veníamos hablando el domingo pasado. ¿Se acuerdan? Unos hermanos venidos de Judea habían llegado a la iglesia de Antioquía a decirle
a los hermanos de Antioquía, todos ellos gentiles, o sea, no judíos, que si no se circuncidaban no podían ser salvos. Y de esto se enteraron Pablo y Bernabé y los confrontaron y se fueron hasta Jerusalén para tratar el tema con los apóstoles. Y se encontraron que la iglesia había recibido una cantidad de gente proveniente del fariseísmo que se había metido en la iglesia y había conducido a la iglesia a un pensamiento fariseo donde la circuncisión terminó siendo parte de la salvación de ellos. Por supuesto, ¿no? A la iglesia judía no le molestaba esto porque ellos venían de ahí, sentían que hablaban un idioma similar. Pero cuando esto pasa y toca a la iglesia gentil, se produce un problema. Porque en definitiva, toda la claridad que la iglesia tenía de que la salvación venía por la fe en Cristo Jesús había sido puesta en tela de juicio. Y Pablo va a tratar de resolver esto en Jerusalén con los apóstoles. Y esa conversación que va a tener con ellos es la que vamos a encontrar aquí en este pasaje. Así que si tenés tu Biblia, acompáñame en la lectura. Hechos 15, versículo 7. ¿Sí? Dice: y luego de mucho discutir, está hablando acá el autor de Pablo, discutiendo con los apóstoles y con los que estaban ahí y con los de la secta de los fariseos que estaban metidos en el medio, Pedro se levantó y dijo: queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos o a los gentiles el mensaje del evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Pedro aparece allí, alguien de la iglesia de Jerusalén, para decir: miren, hermanos, atentos. Yo mismo tuve que ir a hablarle a los gentiles de Jesucristo. Yo mismo fui llevado por el Espíritu a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio le tuve que hablar a gente que no estaba ni circuncidada, ni venía de tradición judía, ni tampoco cumplía la ley, ni nada de esto, sino que lo único que había en ellos era fe. Y el Señor, que vio la fe en ellos y que conoce el corazón de ellos, les dio el Espíritu Santo y no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Yo y ustedes circuncidados, pero ellos no circuncidados, recibimos lo mismo. Entonces, a ver, acá tenemos que tener claro que lo que a nosotros nos parece que es de una manera, evidentemente para Dios es de otra. Y yo viví esto. No solamente este Pablo y este Bernabé, ¿no? Porque recuerden que Pablo no era un hombre demasiado amado, está bien, en ellos o por ellos. Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Y Pablo era alguien que al principio, ni bien llegó al Señor, hizo más macanas que cosas buenas. Generó más persecución a la iglesia y tuvo que ser apartado y volvió a Damasco para ¿no? atravesar un tiempo como de crecimiento, donde estuvo apartado y alejado. Y ahora venía acá con todo esto nuevo de alguna forma, para muchos de ellos. Pero el Señor ya con Pedro había empezado a darles claridad de que aquellas cosas que en la antigüedad les había anunciado, las estaba llevando a cabo. Ahora, para la iglesia era difícil entender esto, pero esto que Pedro va a decir acá va a poner claridad para que la iglesia de Jerusalén comience a entender que el camino tenía que ser corregido, que todo esto que había comenzado a generar confusiones tenía que ser corregido. Y por eso Pedro les dice, y creo que esto que dice aquí es lo central en el día de hoy y lo central en
en esto que va a pasar, que va a cambiar el corazón de la iglesia hacia los gentiles. Y dice Pedro, entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Si Dios hizo esto con esta gente, con los de Cornelio, ¿no? Con la familia de Cornelio, sin esperar que ellos se circunciden, ¿por qué hoy le estamos imponiendo a los hermanos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar jamás? O sea, nosotros queremos que los demás se comporten de una manera, ¿no?, así, conforme a la ley, cuando nosotros no lo podemos hacer. Le estamos, ¿no?, pidiendo exigencias que nosotros no cumplimos. Estamos siendo estrictos cuando nosotros mismos no llegamos a la medida. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Si Dios no está esperando esto de nosotros, y yo soy testigo de que el Señor bautizó con su espíritu a gente que no cumplía con las reglas básicas para ser un buen cristiano o una persona salva. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Si nosotros mismos también necesitamos la misericordia de Dios, la bondad del Señor para alcanzar salvación, ¿por qué estamos imponiéndole esa carga pesada a nuestros hermanos? Y esto es central para nosotros, porque como seres humanos tendemos a apegarnos a las cuestiones legales para definir las relaciones entre unos y otros. Vieron que nosotros, ¿no?, nos apegamos a las reglas y ponemos reglas. Por supuesto, esas reglas se las ponemos a las personas que se acercan a nosotros, a los que nos rodean. Y entonces les exigimos que ellos cumplan determinadas reglas para, ¿no es cierto?, que nosotros les aprobemos. Y entonces digamos, bueno, si vos haces esto, esto y esto, entonces yo te acepto. Pero esas reglas que nosotros imponemos a los demás, normalmente nosotros mismos no somos de respetarlas. No las respetamos nosotros. Y mientras nos manejemos con reglas, siempre va a haber aprobados y desaprobados. Y la iglesia gentil que había creído en el Señor, de pronto había sido desaprobada por unos judíos que habían llegado de pronto a sembrar dudas sobre la salvación. Y en esto nosotros podríamos caer si nos olvidamos de que somos nosotros tan necesitados de la misericordia de Dios como los demás. Yo soy necesitado, una persona necesitada de la misericordia de Dios igual que vos. Y vos sos igual que yo en este aspecto. Ninguno de nosotros podemos decir, hermano, yo cumplo todas las reglas que hay que cumplir, así que te exijo que vos también las cumplas. Yo no puedo decirte eso, porque yo sé que fallo, que fracaso, que me equivoco, y que si exijo perfección al que tengo enfrente, esa exigencia un día también me va a tocar a mí. El Señor decía, con la vara con la que ustedes midan, ustedes van a ser medidos. A ustedes los van a medir con la vara, con la regla con la que ustedes estén midiendo a los demás. Así que ojo, si ustedes son amorosos, con ustedes van a ser amorosos. Si ustedes son pacientes, con ustedes también van a ser pacientes. Ahora, si son severos y si son duros y si son exigentes, después no se quejen cuando la exigencia que ustedes le imponen a los demás también venga sobre ustedes. Ahora, no esperemos a que se nos devuelva la exigencia para corregirnos. Por eso Pedro dice, hermanos, recordemos que ni nuestros padres ni nosotros hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Así que dejemos de pedirle perfección a los demás, porque tanto ellos como nosotros necesitamos la misericordia de Dios. ¿Está bien? Necesitamos la misericordia de Dios. Y esto, por un lado, es bueno. Porque si nosotros tuviéramos que cumplir, ¿no?, con ciertas reglas para ser aprobados,
todo el tiempo estaríamos como en peligro de condenación. Pero no dependemos de reglas, no dependemos de tener que cumplir con determinados estándares para poder alcanzar el estatus de buenos cristianos. Nosotros somos lo que somos porque Cristo nos ha hecho lo que somos. Somos hijos de Dios porque Él nos ha hecho hijos de Dios. Y por la fe podemos recibir esto. Si somos aceptos delante de Dios, no es porque cumplamos las reglas que al Señor le agradan. No es porque llenemos todos los casilleros, todas las tildes en cuanto a las exigencias del Señor. Sino es porque el Señor nos ha regalado su salvación, aun siendo nosotros pecadores, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. O sea, el que ha llenado todos los casilleros es el Señor y nos ha regalado el beneficio de la salvación. Y si me lo ha regalado a mí, también te lo ha regalado a vos. Y si te lo ha regalado a vos, también se lo ha regalado a tu hermano. Entonces, no podés exigirle a tu hermano perfección cuando en realidad a vos te regalaron la salvación. Y esto es lo que Pedro dice. Estamos volviéndonos exigentes, pero nosotros no fuimos tratados así por Dios. Y Dios no está tratando así a los gentiles. Así que prestemos atención. Ahora dice que al oír esto, Bernabé y Pablo, ¿no? Y apoyándose en lo que Pedro dijo, versículo 12, contaban, dice, cuán grandes señales y maravillas Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos. Y toda la multitud, al oírlos, guardó silencio. La multitud es como que se calma al oír a Pedro. Es como que el Señor tomó a Pedro y lo usó para corregir a la iglesia y volver a encaminar a la iglesia en donde la iglesia tenía que estar. Porque los fariseos le habían colocado a la iglesia una carga en donde otra vez el peso del judaísmo se había vuelto esencial. Y aquellos que eran de la fe y que habían creído, habían vuelto a correr esa carrera por agradar a Dios. Y se sentían seguros porque estaban circuncidados, se sentían seguros porque tenían, el punto 1, el punto 2, el punto 3, y además habían conocido a Jesús. Pero cuando aparecen los gentiles que no tenían ningún formulario, apropiado y tampoco tenían la circuncisión, se armó un lío. Y la iglesia entró en una competencia que era totalmente innecesaria y totalmente dañina para la vida espiritual. Y esto nos pasa también, Esto de entrar en competencias. Cuando la iglesia se vuelve legal, cuando la iglesia se vuelve exigente, cuando la iglesia comienza a valorar lo humano, la competencia se instala. Se instala entre nosotros y empezamos a ver quién es mejor. ¿Son mejores ellos o soy mejor yo? ¿Soy mejor yo o es mejor mi hermano? Y en esas competencias nos destruimos. Está bien, Porque para competir hay que usar armas, que nos empujen a ganar. Y que yo gane significa que el otro pierda. Que los judíos ganen significa que los gentiles pierdan. Que los judíos se sientan especiales significa que había otras personas que no eran tan especiales. Y entonces allí lo que pierde es el evangelio. Porque el evangelio dice que el único especial es Cristo Jesús. Y que nosotros fuimos hechos personas especiales como un regalo del cielo que se recibe por la fe y que cualquiera que crea lo puede recibir. Pero eso se empieza a perder cuando la competencia llega a la iglesia y toma lugar. Dejamos de ser iguales y empezamos a ser, unos mejores y otros peores. Y ojo, no permitamos nunca que esto se nos meta al medio, no lo permitamos, porque si permitimos que la competencia se instale, el evangelio pierde. Y si el evangelio pierde, cada día estamos más lejos de la salvación. ¿Está bien? Ahora, gracias al Señor, las palabras de Pedro ponen otra vez en camino a la iglesia. Y la iglesia empieza a oír a Pablo y a Bernabé.
Y una vez, ¿no?, que oyeron lo que el Señor había hecho a través de Pablo y Bernabé en el mundo gentil, se va a levantar Jacobo para tomar una decisión, porque Jacobo en este momento es el líder de la iglesia. Y entonces él va a tomar una decisión con respecto a los hermanos judíos y con respecto a cómo la iglesia de Jerusalén va a comenzar a ver lo que Dios está haciendo en el mundo judío. Entonces dice que cuando terminó de hablar Pablo y Bernabé, versículo 13, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, o sea Pedro, nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, pues está escrito: después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor y lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Hermanos, esto que Pedro está diciendo concuerda perfectamente con la Escritura. Y aquí Jacobo, ¿no?, dice, el Señor dice esto y dice esto, y lo dice desde hace mucho tiempo. Tenemos que volvernos hoy a la guía de la palabra de Dios. Porque no solo la experiencia de Pedro, no solo la experiencia de Pablo y Bernabé nos dicen que Dios está queriendo hacer algo, sino que la Escritura nos lo dice desde hace mucho tiempo. Y somos nosotros los que no lo hemos oído. Y somos nosotros los que nos estamos confundiendo. Pero es momento de corregirnos. Hermanos, además de la experiencia que yo tengo de sentir que necesito la misericordia de Dios, está la Escritura, que también nos coloca, ¿no?, como las guías necesarias para que nos tratemos de la manera correcta, para que salgamos de la competencia, para que ordenemos nuestra mirada acerca de los demás y acerca de nosotros mismos. Hoy la iglesia tiene muchas herramientas para corregirse. Si no las utilizamos es porque nos hemos endurecido y porque en el fondo la competencia nos gusta. Y porque la sensación de ganarle al otro nos gusta más que la claridad de que debemos honrar al Señor cuando estamos con un hermano. Y lo importante entre él y yo sigue siendo Cristo. Ni él es más importante ni yo soy más importante. Cristo es importante. Y cuando Cristo es importante, el hermano se vuelve importante para mí. Y yo me vuelvo importante para él, porque en él yo veo a Cristo y porque él en mí ve a Cristo. ¿Te das cuenta? Pero además de esa experiencia entre nosotros, la Escritura nos dice cómo. Así que ¿por qué perdernos? Hermanos, si estás perdido, volvé a mirarte y comenzá a meterte, ¿no?, en la lectura de la palabra y vas a ver cómo el Señor te va a corregir. ¿Está bien, no? Ayer sábado teníamos un devocional donde leíamos que el Señor decía: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Si ustedes me aman, yo los voy a amar también. Y mi Padre se va a manifestar a ustedes. Y yo me voy a manifestar a ustedes. Y van a ser guiados por el Espíritu. Pero hagan lo que tienen que hacer. Sosténganse en mis palabras. Y la claridad jamás se va a ir de al lado de ustedes. Porque el Espíritu Santo les va a mostrar todas las cosas. Cuando la iglesia empieza a quedarse ciega es porque se empezó a alejar de las palabras del Señor. Y empezamos a seguir nuestros propios mandamientos o nuestras propias reglas y dejamos las reglas del Señor, que tienen que ver con la misericordia, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con el perdón, que tienen que ver con la hermandad. Nunca la Escritura nos mandó a que seamos competitivos, envidiosos, celosos, avaros, ¿está bien, no?, y malos con los demás. Por favor, desterremos eso de en medio. Y esto no te lo digo solo en relación al hermano de la iglesia, sino en relación a todas las personas que te rodean. Algunos, ¿no?, sienten que con los hermanos no, porque son del Señor. Pero aquel, ¿no?, el vecino que adora a no sé qué, ¿no?, a no sé qué ídolo, es alguien despreciable a quien sí puedo maltratar. No, tampoco. Tampoco, porque esa persona también es del Señor, aunque esté perdida, aunque esté alejada.
El otro que no sigue al Señor no es peor que vos, es igual que vos. Vos tuviste la gracia de ser alcanzado por el Evangelio y creíste. Y por tu fe el Señor te regaló vida eterna. Y mañana por la fe de Él también puede el Señor regalarle vida eterna. Lo va a hacer si cree. No vaya a ser que un día nos encontremos delante del trono del Señor con el hermano al que criticamos toda la vida. Y el Señor nos diga, mirá quién anda allá. Mirá quién anda ahí, a que no te esperabas que esté acá. ¿Viste, no? O sea, te pasaste la vida criticando a alguien que también era mío. Entonces, ojo, no hagamos esto. La iglesia tiene que corregirse. Por eso, acá Jacobo va a corregir y va a decir, mi consejo, versículo 19, es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios. O sea, no pongan trabas a la gente que quiere llegar al Señor. Por favor, dejemos de ser estorbo de las personas que se acercan a Cristo. ¿Qué es lo importante? Que conozcan al Señor, no que nos agraden a nosotros. No es que la gente sea todo lo linda que queremos que sea. Lo importante es que le crean al Señor. Y si el Señor quiere corregir cosas, bueno, lo corregirá. Pero no soy yo el juez que está para decir quién entra y quién no entra. Quién es el bueno y quién es el malo. Si el Señor lo acepta, yo no soy quien para rechazarlo. Si el Señor lo recibe, yo no soy quien para despedirlo. Así que cuidémonos de esto porque estamos frente a lo del Señor. La gente es lo del Señor. Y recordemos que Jesús decía, ojo, ¿no? Ojo con aquellos, o decía, ay de aquellos que no sean una oportunidad de caer a cualquiera de estos pequeñitos, que se transformen en un estorbo, que se transforme en un problema. Cuidado, porque ellos son míos. ¿Está bien? Tengamos cuidado. Si nosotros nos cuidamos de esto, el Señor nos va a bendecir y va a añadir a la iglesia a mucha gente, porque el Señor sigue teniendo mucho pueblo afuera. Y esas personas que están afuera tienen errores ¿no? y se comportan de maneras raras y seguramente no todos nos van a caer bien y no todos nos van a agradar. Pero mientras le agraden al Señor, los vamos a recibir. Porque seguramente vos y yo tampoco fuimos del todo agradables para algún otro hermano. Pero seguimos a Cristo porque tal vez ese hermano nunca nos dijo lo que pensaba y simplemente nos amó y tuvo paciencia y nos esperó y se guardó sus críticas, ¿sí? Para que nosotros también podamos llegar al Señor y creer en el Evangelio. Así que hagamos esto porque así es como vamos a ser bendecidos. ¿Está bien? No les impongan carga a aquellos que quieren venir al Señor. Ahora lo que sí dice es, pero instrúyanlos, versículo 20, instrúyanlos para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Algunas cosas que eran como la base de una vida que busca agradar a su Dios, ¿no? Y que también tenía que ver con ciertas cosas básicas de lo que los judíos entendían como una vida devocional, una vida que busca agradar a su Dios. Pero no les impongan más que eso. O sea, no los atosiguen, no los llenen de reglas, porque así no van a poder creer en quien deben de creer. Y ellos tienen que entender que la salvación es por la fe en Jesucristo, no por cumplir reglas. Ahora, ayúdenlos a ser personas agradables, a que cambien ciertas costumbres que no les van a ayudar a servir a su Dios. Pero eso es todo. Eso es todo. Hermanos, nosotros podemos ser ayuda de mucha gente si nos sacamos de encima la religiosidad y el legalismo y entendemos que sí hay cosas que a las personas los van a ayudar a relacionarse con Dios, pero que no define la salvación de ellos. La salvación está definida por el sacrificio de Cristo y por la fe en ese sacrificio, por nada más. Porque dice, a Moisés no le hace falta quien lo predique en la sinagoga cada día de reposo y en cada ciudad desde los tiempos antiguos. O sea, defender a Moisés no es necesario. ¿Está bien, no? A Moisés se lo sigue predicando.
O sea, la ley se sigue predicando. Ustedes son judíos y quieren seguir yendo a la sinagoga para oír la ley. Bueno, vayan, hagan. No se olviden de que la salvación es por la fe. Pero el estilo de vida de ustedes no tiene que ser necesariamente el estilo de vida de los demás. Nosotros en la iglesia siempre hemos dicho lo siguiente, que en lo esencial debemos sostenernos en la unidad. ¿Sí? ¿Lo esencial qué es? El sacrificio del Señor, lo que el Señor ha hecho, y que la salvación es por la fe. Todo lo que predica la Escritura es esencial. El Evangelio es esencial. Ahora, en las diferencias, ¿no? En las diferencias tiene que ver en tu estilo de vida y el mío, tenemos que tener tolerancia y libertad. ¿Por qué? Porque vos vas a ver las cosas de una manera y yo de otra. ¿Está bien, no? Vos vas a hacer las cosas de una manera y yo de otra. Vos vas a hacer la tortilla de papa, ¿no? Con la papa frita y yo con la papa hervida. ¿Qué sé yo? ¿Me entendés, no? Aunque para vos eso sea una aberración la tortilla de papa hervida, en mi casa se hacía de papa hervida. No, esto es lo que me pasó a mí con mi esposa, ¿no? Se lo digo, cuando yo me casé, ella hacía la tortilla con la papa hervida y en mi casa se hacía con la papa frita. Imagínense lo que fue comer la primera tortilla de papa hervida. Fue, ¿no? Casi un desafío imposible de completar. ¿Hasta qué cosa? Hasta que me acostumbré a comerla así. Hasta yo después la empecé a hacer así. Pero, a ver, no tenemos por qué concordar en las diferencias. Sí en lo esencial. O sea, ninguno de nosotros puede pensar que la salvación tiene que ver con otra cosa que no sea el sacrificio del Señor en la cruz. Pero las diferencias, seamos tolerantes. No exijamos o no exijas que los demás hagan las cosas como vos las haces o como vos querés hacerlas. Porque los demás tienen su manera. Aceptalos. Y por último, lo que hemos dicho es que en todas las cosas seamos generosos. Actuemos con generosidad, demos, ¿no? amor con generosidad, demos perdón con generosidad, paciencia con generosidad, y el Señor va a bendecirnos. Si nos sostenemos haciendo esto, la iglesia va a crecer. La gente se va a acercar al Señor y nosotros mismos vamos a entender que también necesitamos de esa misericordia de Dios. Vamos a poder salir de la competencia porque ninguno es mejor que el otro y vamos a poder mirar a Cristo, que es de verdad quien importa y quien en medio de nosotros hace verdaderamente los milagros y se lleva la gloria de ellos. Amén. Que ninguno de nosotros tome más importancia que la que tiene que tener. Y así vamos a podernos amar y sentirnos amados también. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por este tiempo de reflexión, por este tiempo de palabra y porque en medio de nosotros tú nos guías y nos enseñas. Especialmente cuando nos desviamos, especialmente cuando la mirada, Señor, comienza a torcerse. Cuando priorizamos cosas que no son importantes y nos volvemos exigentes con los demás. Cuando se nos instala la competencia o los celos. Y Señor, el hermano comienza a ser el enemigo. Cuando dejamos de amar y de perdonar. Corrígenos, Señor. Corrígenos. Que tu palabra nos dé caminos. Que, Señor, nosotros podamos sentirnos tan necesitados como los demás. Y entenderlos a ellos iguales a nosotros. Que ninguno se sienta superior, que ninguno se siente inferior, que todos entendamos que te necesitamos a ti y que el único importante eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, no permitas que la iglesia se desvíe, no permitas que la iglesia, Señor, comience a hablar de una manera inapropiada, que le impida a la gente creer en el Evangelio. No permitas, Señor, que ninguna cosa que no tenga que ver con lo esencial de la Escritura se nos vuelva importante. Solo tú eres importante y en ti creemos y en ti confiamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Bueno, queremos invitarlos, ¿sí? Queremos invitarlos como lo hacemos siempre para que estén con nosotros el día miércoles a las 21 horas. Estamos reuniéndonos para hablar de la Escritura, para hablar de temas de carácter, para hablar de temas que nos ayudan a corregir, ¿no?, ciertas áreas en la vida. Hemos estado hablando de la confianza, hemos estado hablando de la ansiedad,
Hemos estado hablando de cómo corregir ciertas miradas que nos han llevado a cometer errores enormes en la vida. Así que bueno, te esperamos allí, ¿no? Vamos a estar juntos y media hora antes vamos a estar orando unos por otros y vamos a estar orando para que el Señor nos escuche, ¿no? Nos oiga en cada una de nuestras necesidades. Así que vamos a estar ahí juntos y esperamos verte. Por lo demás, te mandamos un saludo grande. El Señor te bendiga mucho y bueno, tené ánimo.